¿Hablamos o cenamos? Si quieres hablar, No cena es a las cenamos. 10. O sea que... A mí si me deja, me pongo de Sí. pie porque me duele la espalda. Venga. Te quería hacer una pregunta a raíz de todo lo que has dicho. Yo lo quería sintetizar en que María Ángeles ha proyectado dos imágenes de Antonio Gómez. Tres imágenes. Dos de Antonio Gómez, una era un corazón en forma de peonzas, otra era un lápiz con púas, que era la raíz era un rosario, un lápiz con púas. Después comentó lo de Miguel Agudo, que era lo del silencio. Tú mismo hablaste del silencio, el huequito ese que ponía silencio, y después hablaste de John Cage, que no decía un concierto sin música. Toda tu teoría, todo lo que te gusta y lo que no te gusta, yo creo que en estos 5 ejemplos está sintetizado quizás desde un extremo hasta el otro extremo. Entonces me gustaría saber si de todo lo que he dicho hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, hay cosas que se tienen que conservar, hay cosas que no se tienen que conservar. Que me hables algo de estos 5 ejemplos como síntesis de tu teoría. Bueno, yo debo decir que me gusta todo lo que... Me gustan los 5 ejemplos, ¿no? Sí. Me gustan los 5 ejemplos. Sin embargo, es un abanico de todo lo que has dicho, ¿no? Sí, pero a mí quizá lo que más me interesa es la dimensión política. Entonces, a mí lo que no me gustan son palabras como, y no me refiero en este caso a María Ángeles, sino a la tradición académica norteamericana, palabras como transgresión y subversión. Entonces, son palabras que a mí no me gustan, porque yo creo que se ha abusado mucho de ellas. Y en combinación con el antiarte, yo creo que el resultado simplemente es la falta de talento, o la falta de potencia del mensaje. Yo creo que todas las imágenes que hemos visto, que María Ángeles ha proyectado, son poemas muy potentes, ¿no? Entonces, yo creo que quizá el error, en mi opinión, yo he sido muy subjetivo y muy tajante, ¿no? Quizá para mí el camino falso es el camino del dadaísmo, es decir, es el camino del antiarte. Yo creo que Cage lo bordea, pero me parece que en Cage sigue estando una voluntad, no sé, demiúrgica, lírica, de creación de la belleza, etcétera, ¿no? Claro, porque lo que sustituye es el sonido. O sea, no desaparece el sonido. Sigue existiendo, pero es que yo muevo la silla, carraspeo o lo que sea. O sea, no lo hace desaparecer. El arte sigue existiendo de otra manera. Es que esa idea del antiarte es muy compleja, ¿eh? Sin embargo, por dar un ejemplo muy similar, yo tengo dudas sobre Juan Hidalgo. Y Ramón Barce me parece un compositor muy importante, pero su aportación al grupo Zag me parece infantil. Y a mí los textos de Juan Hidalgo me parecen banales, profundamente banales, ¿no? Entonces yo creo que hay un elemento ahí de banalidad. Yo le pido al poema que tenga energía, que tenga potencia, ¿no? Que irradie. Es una ventaja que tiene el arte político, pero claro, el arte político tiene dos caras, ¿no? Porque va inextricablemente ligado a la bandería, ¿no? Está esa famosa anécdota, creo que era de Diego Rivera, ¿no? Que había el típico cuadro, el típico mural de Rivera, donde se veía pues el capataz con un látigo golpeando los braceros, y esto en Nueva York llegó una señora con pieles y con collar y le dijo: ¿cuánto le felicito por su cuadro? Por fin usted nos enseña cómo hay que tratar a estos bastardos. Entonces, claro, ese es el problema que tiene el arte político, ¿no? Yo a lo que más me dedico en los últimos años es a los nazis y al holocausto, ¿no? Porque yo, como soy de origen alemán, en mi ilusión pensaba pues que iba a encontrar teorías que aliviaran la culpabilidad, ¿no? de Alemania en el holocausto, y cuanto más he leído, más me he ido deprimiendo, o sea, más me ha ido saliendo el tiro por la culata, porque me he dado cuenta, ¿no? del enorme peligro que hay en la habilidad retórica y en la capacidad de transmitir ideas fuerza equivocadas en este caso, ¿no? Pero a la vez, claro, quizá peor que eso pues sea simplemente la banalidad. Por cierto, que en la crítica que yo le hago al arte, perdón, a la poesía norteamericana de los últimos 50 años está también el abuso del prose poem, porque por eso he dicho antes,
solo se puede utilizar esa bomba una vez, pero ya después estás en la copia sin gracia, ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre el arte y el antiarte es la que hay entre el músico que está sufriendo para interpretar correctamente pues, una partitura y el que simplemente está diciendo yo soy Cage 2, ¿no? Y voy a hacer también mi concierto. Quiero decir, ¿qué fue primero? ¿El urinario, los conciertos de John Cage del silencio? No, el urinario es muy anterior, quizá en 20 años, así, por lo menos 20 años. Por cierto, que Duchamp es un personaje genial, no solo un pintor extraordinario, sino también, por ejemplo, recomiendo mucho el ensayo de Octavio Paz sobre el gran mural de la novia desnudada por, ¿cómo se llama eso? La novia desnudada por sus pretendientes o algo así, ¿no? Y luego tiene otro que es una especie de caja parecido a lo que hace Carmen Calvo, no Carmen Calvo la nuestra, sino la otra Carmen Calvo. Carmen Calvo es un buen ejemplo. Para mí Carmen Calvo, la valenciana, no es antiarte. Yo veo una instalación de Carmen Calvo y es que se me pone el vello de punta. Es decir, que yo creo que se puede muy bien transgredir, subvertir, romper, pero estás creando otra cosa nueva, ¿no? Pero creo que hay mucho diletante. Es que en definitiva sería arte bueno, arte malo, creación buena, creación mala. Y da un poco igual que sea arte o antiarte, sí, que sea bueno o que sea malo. Sí. O como dijo no sé quién, el arte no existe, existe la creatividad. Estoy de acuerdo. Sin embargo, en Fluxus ya está esa idea de la falsa democratización del arte, ¿no? Y está también en algunos elementos dadaístas ya, que yo creo que era un poco como lo de Lenin, ¿no? Es decir, voy a cargarme a estos imbéciles y encima se van a creer que están comprando algo bueno, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay también un peligro inherente, como lo hay indiscutiblemente en el academicismo, ¿no? No está claro, el academicismo mata el arte, ¿no? Pero claro, hay una selección natural. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos músicos, y para mí un músico es lo más parecido a un atleta. Pero los músicos no suelen tener cerebro, no son personas muy inteligentes, ¿no? Los pintores sí reflexionan y son lectores, por ejemplo, de filosofía, pero los músicos son como boxeadores, su preparación es puramente física. Ahora, si no están 8 horas al día ensayando, luego el nivel mínimo con el que llega a la ejecución es un nivel donde ha habido mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, si tenemos una disciplina artística donde llega cualquiera sin la adquisición previa de un instrumento o de una técnica, se produce ese riesgo, ¿no? Que después de Cage, de Duchamp, Cage, y después yo tengo un amigo que es el director del Museo de la Nada. Entonces el Museo de la Nada, podría decir tú, ya la bomba se ha tirado, aquí se acabó. Después de tirar una bomba, 2 bombas, él dice, yo soy el director del Museo de la Nada. Pero claro, todo depende de lo que haga con ese Museo de la Nada. Si hace banalidades, como tú dices, pues no estamos haciendo nada. Ahora, si con el Museo de la Nada crea algo consistente, algo que remueve, algo que mueve, algo que inquieta, algo que agita, pues el Museo de la Nada está muy bien. Ahora, podría haber sido absolutamente banal. Quizás eso sea lo más importante. Yo así lo resumiría, ¿sí? Yo estuve presente en el concierto de Cage y de Barce. Me gustó mucho más Barce. También yo en aquella época tenía 18 años, en los encuentros de Pamplona del 72. Y luego otra cosa, he ido varias veces al grupo Fluxus y ahora has aclarado que tienes ascendencia alemana y no has citado a Rostel. Es verdad, y en su museo hay... Pero estará la donación de vacunas. Ha sido un olvido porque lo tenía notado. Vienen exclusivamente desde Alemania a ver esa colección, porque todo además lo dono gratuitamente. Yo creo que es muy fácil ser injusto criticando a posteriori cosas. Y, por ejemplo, en el caso de Bostel hay que ver cuándo muere él y, por lo tanto, qué momento histórico. O sea, yo no me atrevería a criticar en absoluto ni siquiera el antiarte más o menos sano de los 60 o 70, porque creo que eso está en el aire. Entonces, tampoco podemos... Ahora es fácil criticarlo y es fácil decir que, por ejemplo,
todo el llamado posmodernismo, en el fondo, ha sido un gran bluff, ¿no? Porque lo que nos ha vendido ha sido esa banalización, esa servicialidad política, esa comercialización, etc. Pero claro, eso Bostel no lo sabe cuando monta su museo. O sea, él me parece que es un artista quijotesco con todas las de la ley, porque está indagando justamente en la vanguardia del lenguaje artístico de su tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que a él le perjudicó mucho el centralizar el quedarse un poco en España. Se casó con una extremeña, llegó a Guadalupe a investigar a Zurbarán y se casó con la maestra del pueblo. Entonces todo eso a él le perjudicó. No, yo creo que Fluxus hay mucha gente con talento. Sí, sí, no. Lo que pasa es que el jefe me parece que era el más sospechoso, ¿no? Que por otra parte muere en el 78, si no me equivoco. No recuerdo El lituano, no, pero me refiero que ese es un poco el final, ¿no? Y ya antes no recuerdo la donación. Sí, y ya antes ha excomulgado a una serie de... ¿no? Stockhausen tampoco es que un músico, digamos, conservador y ortodoxo, ¿no? Pero él lo excomulga, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, una pregunta muy... tu conferencia me ha gustado mucho porque juegas, y además lo haces muy bien, al enfant terrible, y eso está muy bien para una ponencia y para desasosegar a los receptores, que estamos aquí sin hambre y sin ganas de irnos. Ahora bien, la pregunta que yo quería hacerte es la siguiente. Es cierto que hay unas convenciones de transgresión, de continuación, que vienen de la academia. Es verdad. Ahora bien, cuando se habla del antiarte o de la transgresión, y no es por justificarme, porque yo he utilizado ese término, yo lo he entendido como una indagación en el terreno de la pintura, en el terreno de la literatura auténtica, que hacen los creadores, con independencia de que luego en un futuro sean reconocidos o sea, en el caso de Warhol, se convierta en una dinera. Pero cuando empieza el creador a indagar y pasan en el arte del siglo XX de centrarse en la materia, como hace Beuys, y yo fui a esa y me desasosegó la exposición de Reina Sofía. Digo me desasosegó, yo no puse el marbete de belleza, digo que me desasosegó, con aquellos pesetes muy a los Bostel, o cuando inauguraron el Museo Bostel, que yo estaba en aquel momento estudiando cuarto de carrera o tercero de carrera, no lo sé muy bien, y llegó en un Mercedes, ¿verdad? Y echó cemento por encima, para una cría que yo era entonces de 19 años, y luego el panel de los secretos, para que en un día, el día de mañana... Bien, todo aquello, a ver, a mí me desasosegaba, y a partir de entonces cambió mi forma de ver el arte, de manera que cuando fui al Beaubourg de París yo empecé a conectar y mis neuronas empezaron a abrirse a un nuevo conocimiento, paralelo al Tiziano que estaban proyectando en el Louvre. Con esto quiero decir que sin utilizar necesariamente el término de transgresión, yo ahora prefiero hablar de indagación, de pasar del arte mimético, por ejemplo, de reproducción de la realidad, a una indagación del objeto que están manejando, que es el arte del siglo XX, ¿verdad? Que ya no maneja solo los pinceles, las técnicas, sino que empieza incluso a interesarse por la materia que es vehículo de esa creación, ¿no? Me parece que esa es la historia del arte. Esa es la historia del arte. Luego vendrá la academia y dirá, esto es artístico y esto no. Claro, porque ahora es muy fácil decir que la bomba de Duchamp solo se tiene una vez, pero en aquel momento, cuando, en definitiva, lo que quiero decirte es que no sé si tú estás, preguntarte, de acuerdo en que todo en el arte es, desde el punto de vista de la pragmática, es difuso, que yo no me atrevería a decir esto es estético de grado 9 y el otro de grado 2.
porque en definitiva obedece a convenciones de la crítica, a convenciones institucionales que en un momento sanciona como literario o como artístico una corriente y en otro momento no. Y para eso voy a exponer el Marinetti. Marinetti fue, a mi juicio, el que inicia todo, pero sin embargo nos ha venido, la línea que ha imperado ha sido la línea del dadaísmo, del surrealismo, porque ganaron los otros políticamente. Porque el arte de Marinetti iniciaba, bueno, era aquellos poemas visuales del general Joffre visitando el Magne, donde, bueno, gabachos, no sé qué, a ver si... o sea, era una apología de la guerra, digámoslo, y precipitó la Primera Guerra Mundial. Incluso Apollinaire fue al campo de batalla. Entonces, en conclusión, depende un poco de las convenciones de lectura y de las apreciaciones estéticas que se hagan en un momento determinado según qué instituciones, políticas, sociales. El silencio, unas veces la poética del silencio sí, otras no, otras la poesía social, y luego dice lo novísimo de la berza, la poesía la llaman de la berza. Luego entonces... Claro, por eso digo que es muy fácil ser injusto claro, con la cronología, haciendo juicios extemporáneos que son fáciles, ¿no? Por otra parte, tú has dicho antes, el mundo académico no le interesa lo nuevo, en parte con razón, porque claro, en toda época yo creo que hay un 90% de arte con poco talento y un 10% con arte con talento, ¿no? Porque, por otra parte, ¿cómo puedes impedir que la gente quiera ser artista, ¿no? ¿Cómo puedes impedir la creación? Entonces, lo que pasa es que las antologías del pasado ya están hechas, ¿no? Entonces, salvo que uno descubra una ruina, un edificio o un pintor maravilloso que ha estado, en fin, emparedado en una casa, conocemos bastante del pasado y por lo tanto tenemos jerarquizada la evaluación de eso. En el presente no podemos hacerlo. Estamos ahora revisando pues, los últimos 80 años. Estamos viendo Marinetti, que nos parecía tan provocativo y tan gracioso cuando dijo que una locomotora de vapor era mucho mejor que la victoria de Samotracia. Bueno, pues es que en realidad lo que estaba es glorificando la agresión fascista, estaba justamente haciendo una defensa de la destrucción del orden burgués que hacen comunistas y fascistas en los años 20 y 30. Por cierto, que si uno ve la trayectoria de intelectuales, están cambiando de bando continuamente, es decir, que los comunistas se hacen fascistas, los fascistas se hacen comunistas. Bueno, veamos otra vez Alemania, que siempre para mí es el gran ejemplo, ¿no? Alemania estaba llena de nazis y se crea la República Democrática Alemana y 5 años después está llena de comunistas. Bueno, pues eso es una metamorfosis prodigiosa, ¿no? O el jefe de los servicios secretos de la República Federal Alemana hasta los años 70 es el mismo que lo ha sido de los nazis en los años 30 y 40. Luego, en fin, que cambian un poco las apariencias, pero la realidad es quizá no tanto. Lo que pasa es que nosotros somos muy ignorantes, somos ingenuos, tardamos tiempo en enterarnos de las cosas, ¿no? Y luego sí podemos, con respeto y cautela, reconstruir dónde empezó algo, dónde empezamos a equivocarnos. Esto es como lo de la crisis económica. Ahora sabemos que hay una crisis, pero ¿cómo empezó? ¿Dónde empezaron a ir mal las cosas? Claro, ahora es fácil, ¿no? Dicen que los economistas son muy buenos explicando lo que ya ha pasado, ¿no? Bueno, pues los profesores somos muy buenos o no explicando lo que ocurrió hace muchos años, pero eso no tiene un mérito especial. Una de las preguntas hace poco que tenía que ver con Antonio Gómez, ¿por qué la poesía visual, la poesía experimental y todo este tipo de cosas, el antiarte, no se mete más a saco en las universidades o en los centros de enseñanza, sabiendo, como sabemos, que a los chavales estas cosas les interesa, que les llegan mucho más que otros medios? Claro, porque una cosa es hablar de ello, como estáis haciendo vosotros, experimentalmente en una charla, en una jornada, y otra cosa es sentar cátedra y decir esto es así. Decir esto es así en antiarte considero que es dificilísimo. Ahora, aquí podemos hablar, pero en una facultad y en una tesis es algo complicado. Me imagino que por ahí va la cosa. Bueno, pero porque son especialmente conservadoras, ¿no? Decían que en la época de Franco se hablaba mucho del búnker, ¿no? Decían, el búnker, el ejército es el búnker, la iglesia es el búnker, ¿no? La universidad es el búnker, lo más bunkerizado que hay
de España es la universidad. Sería ¿no? un poco ir a lo seguro. Y Se no habla porque de sea aquello que no hay franquista, duda. sino porque es endogámica, tribal, en fin, defensora de privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y ya si hay unos fondos para pagar sueldos, pues mejor meter de profesor a mi sobrino que darle un sueldo a un poeta o a un pintor para que dé unas clases. Ahí me parece que bueno, pues si fuera un poco más abierto, si hubiera un poco más de meritocracia, tendrían más reconocimiento. Y ¿no? vosotros que habéis viajado en otras universidades, en otros planetas, en otros continentes, ¿es de otra manera? Yo creo que en América, Es de otra manera. Pero solo en la América. mayor parte de los poetas están en las universidades. Sí, en No América. ganan mucho dinero, no tienen... En España hay varios catedráticos que son poetas, pues un Carnero, por ejemplo, o un Jaime Siles, etcétera, ¿no? Pero eso es porque tienen dos vidas, pues Alberto de Cuenca, son buenos en una cosa y luego son buenos en otra, ¿no? Pero en América yo digo, el poeta que no es un experto en filosofía oriental o en filología o en latino o en griego, ¿no? Simplemente que es un buen poeta, pues dale un puesto para que pueda hablar con los chicos y les anime a escribir. Por eso dije, mala poesía. Su función no es crear buenos poetas, es que yo creo que el arte es como el deporte, o sea que todo el mundo debe hacer deporte, pero solo unos pocos serán atletas de competición, ¿no? Esa figura en España no existe. Vosotros sois los atletas de la poesía visual, o los profesionales. Yo siempre digo, los poetas son los profesionales. Sí. Los profesores son un poco los vampiros que viven de ello, ¿no? Y luego hay la gran masa de gente que todo el mundo quiere escribir poesía, todo el mundo quiere pintar, pero es que tiene que hacerlo, es que eso es bueno, es una buena terapia, eso es como hacer deporte. Excelente. Es terapéutico. Tú mismo lo has dicho. Sí. Por eso se debía fomentar Por la supuesto. universidad, pero no se fomenta, por lo que sea. Pero Como, bueno, como en los para eso colegios, estamos aquí, ¿no? como Para en los fomentarlo. colegios no hacen educación física. Claro. Mi hija está en un colegio que los exámenes de deporte es el reglamento del ping-pong y hace por escrito los exámenes de educación física. Bueno, aquí tenemos a Antonio. Antonio, tú sí lo intentas, ¿no? En la enseñanza lo has intentado. Y bueno, aquí mis compañeros lo siguen haciendo. Nosotros en López de Vega ya presentamos el año pasado 4 ponencias. Javier trabaja con el stop motion y hace unos trabajos muy interesantes desde el área de ciencias de historia. Miguel Sánchez en el área de tecnología trabaja mucho el tratamiento de la imagen y musical, porque además eso es un grupo de rock y tiene un sentido muy competente, no es John Cage, pero vamos. Y luego Robert, fundamental, trabaja muy bien el tema de la contrapublicidad en su área de filosofía. Y Javier pues lo está haciendo también desde el área de lengua, está un trabajo muy interesante. Escribimos el año pasado aquí pues, sobre las greguerías, ¿no? Cómo la traslación de la greguería literaria a la visual, y los chavales entran en el juego magníficamente bien, ¿no? Y él está en un grupo, como habéis visto aquí, que yo era del grupo, bueno, sigue siendo, ¿no? Del grupo de Lumaria, y siguen trabajando muy bien, que son unos monstruos. Y yo creo que son un buen ejemplo porque lo que conocemos en la red, desde mi punto de vista, también hay un corazoncito puesto de su parte, pero el trabajo que están haciendo seguramente no es de los valores, pero es muy interesante verlo. Pues ahora solo falta que la perestroika llegue a la universidad. Eso ya Pero es complicado. siempre te he oído hablar en ese sentido de la universidad de esa manera. ¿Cómo aguantas? Y bueno, muchos de estos libros son míos porque me los han regalado los poetas. Es que Ya. claro, yo he hecho muchos amigos entre los poetas diciendo, es que yo te considero a ti superior. Ya. Pero es que Es que la verdad. el profesor tipo se considera superior al poeta. No, pero es que la verdad es lo que tú dices. Primero están los creadores y luego viene la teoría o la crítica, no al contrario. Porque cuando aparece una obra abierta, luego escribe la obra abierta de Humberto Eco o la obra del lector del Castellet. Pero primero tiene que haber obra que apele al receptor. Esto le dice yo, una indiscreción, sí, ¿no? Es decir, cuando has llegado aquí te has dicho que esto es como si estuviera en la biblioteca de Borges, ¿no? Pues, si entraseis a su casa, en el salón de su casa tendréis la misma sensación. Creo que ya no hay espacio ni para las mesas ni para las sillas, ¿eh?
Me quieren echar de casa. Sí, sí. Pero es porque tiene todo el salón hasta las paredes de arriba y la mesa de abajo y un Santa Santoro, ¿eh? Es decir, que esto está siempre rodeado de libros. O sea, que cada vez que lo invitamos a una conferencia nos viene con 200 libros. Es decir, que viene siempre muy... Bueno, como hemos escuchado tu conferencia, que nos ha encantado, solo que hay una cuestión. Yo no conozco nada de poesía de Rusia, me interesa muy poquito. Todo eso lo teníamos que tener por escrito en las actas, Prometo traducir este papel. Eso es, si lo traduce a papel, aparecerá después en este papel y será para nosotros un documento inestimable, porque ya vamos por el tercero y este cuarto, con las ponencias que estamos teniendo, yo creo que podemos darnos muy por satisfechos, al menos en el apartado de teoría que hemos visto esta tarde. Espero que mañana los demás incrementéis el nivel. No sé si es posible, porque ha sido verdaderamente extraordinario. Sí, Isabel. Y para lanzar una última piedra contra la universidad. Sí, sí, porque... Claro, no, pero Yo también soy igual. esto es un congreso de expertos. No, aquí están los expertos. Te me ha quitado la No, paga. los expertos, ¿quiénes son? Los creadores. A ver, cada uno es experto en lo que es experto. Sí. Perdona, yo soy creadora, pero yo estoy anonadada de la belleza de todo lo que habéis explicado. O sea, estoy que no respiro. No, pero lo que quiero decir es que esta es una reunión de gente que se escucha. Que un congreso típico de la universidad es donde la gente va a evacuar su ponencia, que le den el papelito de que ha estado y después desaparece, pero no tiene ningún interés en escuchar a sus colegas. Entonces, lo que yo envidio de los poetas es que se reúnen y hablan y discuten y tienen cosas que intercambiarse, que es lo que harían los científicos, los filósofos, los médicos, los aficionados al golf, yo qué sé. Pero que en la universidad es estructura de poder, es apariencia, pero el congreso no hay debate, porque lo que yo voy a leer mi ponencia, a que me apunto el mérito para que luego me den los puntos, el sexenio. Además, ¿cómo el ayudante va a contradecir al catedrático? Pero eso es un ejercicio No tenéis formal. ninguna relación con la universidad, pero con la de Bellas Artes. No. Es que está ocurriendo lo mismo. No, la única gente decente que hay en este sentido es la gente llamada área, antes hablo María Ángeles de las áreas, hay un área que es estética. Entonces, el área de estética es la única que yo veo que es un poco puente entre facultades de Bellas Artes, facultades de filosofía. Es que incluso ya hay facultades de todo, pero me refiero que debería ser filosofía y letras, o artes o letras, ¿no? Humanidades, pero las facultades están muy especializadas. Entonces, los únicos son los del área de estética que pueden dedicarse a la pintura, a la filosofía, al ensayo, a la literatura. No, es que en Bellas Artes sí está entrando en ciertas universidades también porque hay ciertos profesores interesados en el tema y bueno, lo meten. Y en alguna de ellas se ha creado la asignatura como asignatura Nuevas Tendencias. Y nuevas tendencias entre el bailar, entre la poesía visual, entre el performance, entre todo. Claro, no, o en Cuenca, donde hay un tipo como Sarmiento, en Cuenca, en Valencia, Azúa cuando daba clase en arquitectura, en Granada con Consuelo Vallejo. sí. O sea que el mismo fenómeno que está ocurriendo en las vuestras, pero muy minoritario también. Pero donde trabajamos nosotros, eso es inexistente. En nuestra facultad no, pero poquito a poco. Yo he invitado a Antonio en nuestro máster, lo que pasa es que este año por falta de dinero pero no pierdo la esperanza. He metido una asignatura en el máster que se llama Texto e Imagen. Tenemos gente estupenda en arte, pero son expertos en arte religioso del barroco. Ya está. Y hacen en el barroco, en la época de la Contrarreforma, se acaba el arte, ¿no? Ya está. Entonces, claro, tenemos los mejores expertos en la mezquita, en el barroco cordobés, en... Y otra cosa que no has comentado, tenemos un gran desconocimiento aquí de que la mayoría de los autores que has citado a mí me sonaban, no porque los haya visto y haya leído, en algún artículo, en alguna cosa, las citas. No llega ningún libro, ninguna traducción, no lo puede conseguir. Es más, en internet es difícil encontrar. En la Wikipedia hay, en la versión inglesa, poetas visuales y concretos del mundo. Entonces, el único que está ahí es Brossa, de España, el único. Sin embargo, me quedé atónito, digo, pero ¿cómo no escribe alguien un artículo en Wikipedia completando eso? Sin embargo, sí llega, que no has hablado, lo que son acciones, performance, y llega tanto la iglesia
inglesa como la canadiense. Sí, pero yo creo que en la época, en los 70, en la época de la poesía concreta que tú y yo recordamos, el ambiente era más internacional. Y los españoles estaban en todas partes. Herminio Molero, Elena Sins, Bueno, todo el grupo era gente muy... Ferrer, Juan Hidalgo. Exacto, estaban sí, en todas partes, ¿no? Yo creo que ahora ha habido como un aislamiento. Quizá la poesía visual ahora no tiene esa capacidad de comunicación transnacional que tenía la poesía concreta, no sé por qué. Pues porque hay mucha gente trabajando en ello. Quizá hay demasiada. Hay demasiada. Quizá hay demasiada. No, ha habido una cosa, y es que en aquella época quien realmente estaba en la poesía visual, casi todos venían de la literatura. Erais menos, simplemente. No, bueno, éramos 15 o 20 Erais menos gente. y todos desde la literatura. Sí. Yo hace poco para un trabajo me molesté en analizar, en Badajoz hay un premio de poesía experimental por el cual ya han pasado casi 400 creadores. Me molesté en localizarlos por internet, de los cuales 400 eran 4 o 5. Todos los demás venían del mundo, eran diseñadores, claro, pintores, eran de bellas artes. También debo decir una cosa, yo estoy más metido, como se ha notado, en la poesía no experimental, pero voy mucho a jurados de premios, etc. Y yo creo que uno de los problemas que tienen los poetas jóvenes es que son demasiados. Es decir, dentro de la poesía española yo creo que es particularmente conservadora. Es decir, que el tipo de poeta, estéticamente, el tipo de poeta que gana los premios no es un poeta transgresor, experimental, ni en el sentido más moderado. Es decir, que aquí bueno, pues es quien escribe el mejor sestino, el mejor soneto, y hay una gama estética estrecha para ser poeta, digamos, hegemónico dominante. Pero dicho esto, yo diría que el nivel de calidad es altísimo. O sea que hay ahora mismo en España 500 o quizá 1000, pongamos 1000 poetas menores de 40 años que son maestros en el oficio. Es decir, que tienen un oficio que hace 50 años no lo tenían los poetas equivalentes. Entonces, claro, hace 50 años los 100 que había los conocías a todos, pero los de ahora, hay gente que es guardabosques, que es ya no profesor, sino que camarero, lo que sea, ¿no? Pero que tiene un nivel técnico, un dominio del oficio tremendo. Entonces llega a premios y llegan 20 que son buenísimos, que dices, es que yo se lo daría a cualquiera, ¿no? Y eso sí es un problema respecto a la gestión de ese grupo humano, ¿no? Cuando encima, puesto que compiten por un territorio pequeño, la falta de cooperación es también grande, ¿no? Quizá en vuestro caso se dé menos al haber menos premios en juego, menos recompensas, no lo sé. Bueno, están surgiendo los premios. Ya. Este es de 11 años, pero después de este han salido de tercero. Bueno, pero eso no es una mala noticia, es simplemente que... El problema, y bueno, yo no me puedo quejar, yo digo que soy un Bueno, privilegiado. porque tú eres un grande. No, que va. Sí. Simplemente Está fuera de discusión. he tenido mucha suerte, todo me lo he encontrado. No, de eso pero nada. has ganado. Has estado ahí como una hormiguita durante años. Difícil. Como todas las historias, es más resto. Yo recuerdo los años 60, los años 70, que estábamos 14 o 15 nada más, y que estábamos presentes en todos los sitios, y ahora hay gente que está haciendo poesía visual y que de esos 14 o 15 que estábamos, solo conoce a uno o dos, nada más. Y aquella gente es la que peleó y la que luchó contra corriente y la que tuvo, yo hasta incluso justificarme y casi defenderme físicamente porque pues, ni los compañeros poetas te admitían, y bueno, y los gráficos mucho menos. Y encima el tonto de Chus Visor dijo, esto era un timo, nunca fue verdad. Pero su antología... Por eso digo que Pero su ontología... fue un réprobo, ¿no? Sí, pero que no fue impresentable, en mi opinión, ¿no? Fue una traición a sus compañeros. Sí, bueno, y se ha tenido que reeditar porque estaba reclamada por un montón de gente.
Pero Fernando Millán, por ejemplo, ¿quién lo conoce ya, no? Bueno, No, le lo invitaron conozco. como poética. Ahora, yo lo he invitado. Ahora viene un curso de... Paco Gálvez y yo lo hemos invitado. Pero me refiero que Sí, sí. el conocimiento de su persona no está a la altura de su papel histórico, ¿qué quiero decir? Ahora está dando un curso en la... No, Fernando Millán es que estuvo unos 10 años fuera de juego. Entonces este mundillo también es muy grato. Tienes que estar en él a diario y presente continuamente, como te olvides, como te dejes de un año de participar en proyectos, eso se olvidan de ti. O Felipe Bosso, ¿no? ¿Quién se acuerda de él? Felipe Bosso. Nadie. Felipe Bosso Yo murió. recuerdo, yo me perdí por el Sáhara 4 años. Después de haber publicado el libro, cuando yo vengo del Sáhara aquí, fue empezar otra vez de cero. Nadie se acordaba de los años 60 y de los años 70. Tienes que estar no ya trabajando, sino superando lo que has hecho anteriormente, porque no vale el estar presente. Tienes que estar presente. Yo lo que me quejaba era de la vieja guardia que se quedó fuera y que nadie les conoce y nadie habla de ellos. Ahora cualquiera que tenga interés, se encierra en casa en internet y se pone al día en un mes y sabe y te discute. Pero aquella gente que peleó y eso es lo que a mí me duele, compañeros que no teníamos, pues ir a Madrid para una charla en autostop y volverte en autostop. Pues eso merecería Los antecedentes son muy... un reconocimiento y sobre todo una recompensa. No, un reconocimiento sobre todo para los que se han quedado fuera. Porque, Sí, sí. pero siempre alguien tiene que hacer esa labor. Para los que se han quedado fuera. Yo lo siento, pero se nos echa la hora de la cena encima. Ver, muchísimas Gracias gracias. a vosotros. Yo no tengo mucho apetito, pero bueno. Sí, mañana a las 10.